¿Qué me dijo? Ay, ya. Ya. Bueno, muy buenas noches, estimada Viviana. Me gustaría más bien que usted mismo se presente. Bueno, yo soy Sue Criollo, representante del grupo número 9 del posgrado de la UNEMI y le doy la palabra para su presentación para luego realizar la entrevista que estaba prevista. Bueno, buenas noches. Un saludo a todos. Muchas gracias por permitirme ser partícipe de esta entrevista. Mi nombre es Viviana Chumbi, soy psicóloga educativa. Em, Me he desempeñado en el Departamento de Consejería Estudiantil por 6 años y medio y estoy dispuesta para las preguntas que me realicen. Muchas gracias, Vivi. Bueno, y la primera pregunta, ¿cómo se lleva a cabo el protocolo formal de las adaptaciones curriculares? O sea, ¿cuál sería el procedimiento en este? Ya. Bueno, les indico un poco, ¿no? Cuando nosotros estamos observando que hay niños que no alcanzan los aprendizajes requeridos dentro de un año de educación, dentro de un área específicamente en matemáticas y en lengua, que son las áreas más fuertes, ¿no? De la malla. Y por lo general, a partir de un segundo de básica, podemos nosotros detectar ciertos problemas que están asociados al aprendizaje. ¿Qué se hace ahí, no? Al inicio del año, el docente que aplica su evaluación diagnóstica, si él se da cuenta que el rechazo del niño está sumamente más abajo del promedio de la mayoría, es un primer signo de alerta, ¿no? Es un primer signo de alerta y en base a ese diagnóstico, si está bajo durante un primer mes, incluso hasta un segundo mes, estamos hablando de segundo de básica, puede utilizarse algún tipo de estrategias para tratar de nivelarlo. Sin embargo, si no se nivela ese niño, sí, si a pesar de las estrategias que yo podría implementar en el aula no se adapta, pues viene ya el protocolo de necesidades educativas, que es, hay un formato dentro de los documentos que utilizan lo que son el Departamento de Unidad de Apoyo a la Inclusión y específicamente en territorio en sí, que son las pedagogas de apoyo, pues ellas tienen un formulario, una hojita en la que ellos colocan los nombres del niño, los datos personales, los datos también, o digamos datos de filiación, en el que están también los datos de los representantes y números de teléfono, para hacer un primer contacto con el representante y que ellos nos autoricen a hacerle una evaluación al niño. Una vez que contamos con esos documentos, pues ellas realizan lo que son unas pruebas diagnósticas, unas pruebas también aparte de diagnósticas, serían unos screening para ellas poder determinar en dónde está un poco la dificultad del niño. Si es que realmente el niño en esas pruebas alcanza una calificación o se observa que está realmente bajo, pues sigue otro proceso, ¿no? Porque ahí ya sí vamos a derivarle ya a otro tipo de especialistas. Pero al principio esa es la primera parte que hacemos, ¿no? En lo que son adaptaciones, Correcto. porque, y claro, porque veamos que para nosotros poder hacer una adaptación grado 3, que son las adaptaciones prácticamente de todo el currículo, de todo, comenzando desde las destrezas, estrategias, forma de evaluación, técnicas de evaluación también, pues ahí sí ya necesitamos una valoración psicopedagógica que ya la realizan, sí, psicólogo clínico, psicólogo educativo, incluso en algunos casos neuropediatra, neuropsicólogo también, para saber cuáles son esas dificultades. Y con esa documentación, pues nosotros podemos, le socializamos al padre de familia y este a la vez tiene que dar una autorización para poder hacer esa evaluación que nosotros, esa sería esa adaptación que vamos a hacer, ¿no? Cuando implica ya un cambio totalmente. O Ya, también para poder aplicar el DUA, que es el que ahora utilizamos, ¿no? correcto. El Instituto ¿Quiénes Universal de. conforman entonces la comisión académico mixta que debe llevar a cabo todo este protocolo? Bueno, veamos que quiénes serían los encargados de todo este proceso. Primeramente es la maestra de aula, la docente tutora, la maestra de aula. Cuando estamos hablando específicamente, hablemos de un segundo hasta un séptimo de básica, que por lo general es una profesora la que maneja toda, no una docente generalista que maneja todas las áreas. Por ejemplo, ella es la primera persona, ¿no? Que se den cuenta de cualquier dificultad en lo que es básica.
superior y lo que es bachillerato, pues ahí tenemos a los profesores de cada asignatura, pero específicamente el de lengua, el de matemáticas, porque ahí es donde mayores dificultades se dan, entonces ellos o el docente tutor es el aliado. Pero centrémonos en los docentes generalistas de lo que sería básica elemental y básica media, ¿no? Ya. En ese caso es el docente, en este caso la pedagoga de apoyo, si se cuenta con una pedagoga de apoyo, ¿sí? Si se cuenta también con el DS, ¿sí? El DS, y en este caso sería el vicerrector o subdirector, porque ellos son encargados de la parte pedagógica, ¿no? Entonces, ellos serían los que articulan para poder hacer las derivaciones a las instancias pertinentes. Y claro, ahí también ya tendríamos que involucrarle al padre de familia, porque cualquier tipo de adaptación que se haga y se trabaje con estos niños es un trabajo corresponsable de todos los que formamos ese equipo. Listo. Y Ahora, en lo que claro, sería el colegio. En colegio, en cambio, es igual, sino que aquí quien cumple un poco más la función es también el docente tutor. Puede que sea el profe de mate, el profe de lengua, pero aquí es el docente tutor. Igualmente es la misma articulación, ¿no? ya. Ahora, bueno, claro, en lo que usted más o menos ya nos contestó y alguna documentación nos acaba de mencionar, ¿cuáles son los formatos y los documentos que se analizan para llevar a cabo el protocolo de detección? Como les decía, hay un manual. No sé exactamente, pero hay un manual que manejan los docentes pedagogos de apoyo en lo que es los departamentos de unidad de apoyo a la inclusión. Ellos tienen unos documentos, como decía, el primero es esta hoja de filiación en donde están los datos del niño, de su familia, de sus representantes, datos telefónicos y también donde se pone las actividades que previamente ya ha hecho el docente, pero no avanza el estudiante. Luego ya vienen otras situaciones, luego sí se necesita pedir copias de las cédulas de los representantes, copia de la cédula del niño para tener todos esos datos, ¿no? Y ya también, como le La digo, documentos autorización. y la autorización. Si veamos que todo proceso que involucre el hacer una intervención directa con los niños, se requiere una autorización o un consentimiento informado, ¿no? Consentimiento informado en el que le decimos lo que vamos a trabajar y quién va a estar a cargo de ese proceso, ¿no? O sea, en este caso, la mayoría de esos procesos, cuando se trata de niños con necesidades educativas, y sobre todo las asociadas a discapacidades, están a cargo las docentes pedagogas de apoyo, que es esa nueva figura que está dentro de las instituciones educativas y también está dentro de la LOI, ¿no? Y cuando hablamos ya de problemas de riesgos psicosociales, pues está involucrada la DS de la institución, que en este caso puede ser la psicóloga, la trabajadora social, orientadora familiar, la persona que está a cargo del DS. Ya. Bueno, yo sé que es complicado decir en forma general, ¿no? ¿Qué actividad se recomienda? Pero se entiende más o menos que de acuerdo a asociadas o no a la discapacidad también, pero en forma general, ¿qué actividades son las más recomendadas en caso de necesidades educativas especiales? Ya, estrategias un poco que se utilizan más en ellos, ¿no? Ya, Veamos que por lo general, bueno, siempre hablamos del juego como una herramienta, ¿no? También utilizar el pictogramas, el utilizar ábacos, el utilizar incluso hasta calculadora, porque ya la calculadora, a veces estamos con los niños, sobre todo que tienen una discapacidad, perdón, una necesidad educativa asociada a una discapacidad. Vemos que esos niños se frustran mucho por cuanto en cálculo se les dificulta, pero ya, por ejemplo, yo sí recomiendo ya desde un séptimo de básico, octavo, que ya podamos utilizar y enseñarles el manejo de la calculadora, porque ya son niños que por más que intentan poder manejar los símbolos abstractos que se utilizan en la matemática, pues ya pueden utilizar la calculadora, material concreto con ellos, ¿no? Como digo, pictogramas, cuentos, el juego en sí, o sea, esos son más recursos que podemos utilizar con ellos, ¿no? Estrategias del trabajo en pares, situaciones así, tratar
de que el niño también sea consciente de lo que van a trabajar con él, de la adaptación que le van a hacer, pero también utilizando el material adecuado, ¿no? Porque muchos niños que tienen necesidades educativas, sobre todo hablemos de un quinto, sexto, séptimo de básica, a veces les bajamos mucho que ya tienen como vergüenza de estar trabajando delante de sus Claro. compañeros. En esa parte sí hay que ser bastante tinoso en el material que vamos a utilizar con él. Es decir, que no sea muy notorio, entre Claro. comillas, esta inclusión que a la final a veces Está. excluimos, más bien Claro, que a veces incluir. excluimos y sí, por ejemplo, en niños pequeños es más fácil, ¿no? Pero ya, como le digo, quinto, sexto, séptimo, a veces es muy notorio. Niños que a veces no han alcanzado a leer y escribir y la docente viene con unas vocales. Y el niño, o sea, en relación a sus compañeros, un niño de quinto de básica, con sus compañeros que ya están leyendo ya textos un poco más grandes y el comenzar con vocales, se frustran, ¿no? Y a veces es esa frustración que es lo que les permite a ellos no avanzar, o si no, en otros casos es muy conformistas y ya aceptas todo que le pongan y ya la ley del mínimo esfuerzo. Mm, Correctísimo. Eso. Listo, mi estimada Vivi, realmente será todo nuestra solicitud. Agradecerle muchísimo por su tiempo y muchísimas gracias, pues en otra oportunidad quizá nos pueda ayudar también. Listo, ya. Muchas gracias a usted, Sue. Que les vaya muy bien. Muchísimas gracias.